Queremos darle un saludo cordial a todas las personas que nos ven en Clínica Femimed. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablaremos un tema muy importante y estoy segura que vamos a aprender mucho. El tema de hoy va a ser la recanalización tubárica. Así que vamos a dar la bienvenida al doctor José Roberto Tay, que nos va a informar sobre este tema. Bienvenido, doctor. Es un gusto nuevamente compartir con usted, Luisa. Muchas gracias. Quiero invitarlas a que se queden en este podcast. Como les digo, vamos a aprender mucho. Estoy segura que ustedes van a salir sorprendidas después de la plática amena que tendremos con el doctor. Así que para iniciar, como siempre lo hacemos, me gustaría que nos explicara a qué nos referimos con la recanalización tubárica. Muy bien, muchas gracias, Eloísa. Pues antes de dar una definición propia de lo que es la recanalización tubárica, pues hay que tomar en cuenta que este podcast es de mucha orientación para aquellas pacientes que ya han tenido la oportunidad de tener embarazos y que por alguna circunstancia personal tomaron la decisión de operarse para ya no tener más hijos o más bebés. Entonces, de pronto existe la inquietud en muchas damas acerca de, bueno, si ya estoy operada, ¿puedo volver a quedar embarazada? Y esto depende mucho de ciertas características. En sí, esto es un fenómeno en pacientes que de pronto tienen más de 30, 32 años de edad y que todavía tienen la oportunidad de encontrarse en una etapa reproductiva y que por circunstancias personales, ya sea que continúen con su misma pareja y en conjunto tomen la decisión de volver a quedar o volver a buscar un embarazo, o que de pronto por situaciones personales tengan una nueva pareja y tengan el proyecto de vida de tener un nuevo integrante de la familia, pues busquen en conjunto esta situación, pero que tengan este evento en donde lamentablemente la paciente femenina se operó o tiene esa circunstancia de haber sido operada para ya no tener más embarazos, pues la recanalización tubárica es una opción. Entonces, para hablar de una definición, la recanalización tubárica es la recuperación de la oportunidad de volver a quedar embarazada en aquellas pacientes en las cuales fueron operadas o intervenidas quirúrgicamente durante la resolución del último embarazo. Porque pueden haber pacientes que solo tuvieron un embarazo y quieran un segundo. O pueden haber pacientes que también tuvieron 2, 3 o 4 embarazos y buscan un siguiente. Lo que sí sería importante mencionar es que también sería muy importante, y esto va a depender de acuerdo a las características y a los antecedentes de cada paciente. Por lo cual, antes de iniciar o dar continuidad al siguiente podcast del cual estamos hablando, pues es importante que tomen en cuenta que si están interesadas para poder recibir esta atención, pues es fundamental y de vital importancia que acudan a Clínica Femimed para que conozcamos su historial médico y también poder plantearles qué opción es la que se tiene. Exacto, es muy interesante esto, ¿verdad? Creo que hablar sobre este tema o este proceso ya viene a crear otra vez esa ilusión en mujeres, ¿verdad? Que en un momento todavía quieren, ¿verdad?, volver a tener hijos. Entonces, la tecnología ha avanzado mucho y sobre todo el conocimiento y también la experiencia que el doctor Tai tiene ayuda también a volver a despertar ese deseo, si se tiene, ¿verdad?, de tener nuevamente un bebé. Entonces, para continuar, me gustaría que nos explicara un poquito sobre cómo se da este proceso, ¿verdad? Cómo lo realiza aquí en Clínica Femimed. Muy bien, para dar esta orientación es algo importante conocer lo que es el órgano que vamos a platicar el día de hoy. Pues como ustedes ya saben, este es el útero o matriz, estos son los ovarios y estos dos órganos se comunican por un puente o una estructura que se llama trompa de falopio o tuba o trompa uterina. Esta tiene 4 porciones. Tiene una porción intersticial, tiene una porción ísmica, tiene una porción infundibular o ampolla, perdón, y por último la infundibular, que tiene varias fimbrias. Generalmente, para recordar un proceso de definición, el proceso de la fecundación se da en la parte más amplia de la trompa de falopio, la cual es la ampolla. Y esto se debe a que del ovario salen células reproductoras que son ovocitos que posteriormente, por un proceso de maduración como tal, llegan a convertirse en óvulos
que es la célula reproductora como tal, y esta célula reproductora es fecundada por un espermatozoide, según sea la característica, a nivel de esta porción que ya mencionamos. Entonces, el proceso que se da como tal es que durante la intervención tradicional que realizan, que sería la operación esterilizante, interrumpen la comunicación entre dos porciones de la trompa de falopio. Generalmente esta puede ser entre la región ampular o ampolla y la región del istmo. Entonces, al tener esta circunstancia, generalmente la técnica que más se utiliza es una conocida como pómero y modificado. Existen 4 técnicas, 5 en total. Está la técnica de Irving, está la técnica de Uchida, está la técnica de Kroner, está la técnica de Pomeroy y la que tradicionalmente se conoce más es la de Pomeroy modificado, en la cual se hace una pequeña laza y al cabito que queda por arriba se liga y se corta. Posteriormente, si la paciente quisiera tener la oportunidad de ser recanalizada, es importante que haya sido realizada cualquiera de estas técnicas. La técnica de Pomeroy, Pomeroy modificada, Irving o Uchida. No así una técnica que se llama Kroner, que posteriormente platicaremos de ella. Al tener cualquiera de esas oportunidades, va a ser mucho más favorable la oportunidad de que pueda ser recanalizada como tal. Entonces, al tener este proceso, se explora a la paciente, se aperturan los 2 cabos que quedaron completamente ocluidos y se recanaliza básicamente. Esa es la alternativa o ese es el procedimiento como tal para poder desarrollar esta operación como tal. ¿Cuáles son las técnicas que se manejan en Clínica Femimed para poder realizar esta recanalización? En Clínica Femimed contamos con la experiencia de poder ofrecer esta recanalización por vía laparoscópica y por vía abierta. Y por cualquiera de las dos, pues tenemos una cantidad de casos importantes con las cuales podemos compartir con experiencias y que los invitamos a que nos sigan, porque posteriormente vamos a tener testimonios en nuestros podcasts de las pacientes que han tenido resultados y que nos han dado la oportunidad de brindarles atención, porque al final nosotros solo somos un instrumento de Dios para poder brindar atención en salud a todas esas damas del suroccidente, del noroccidente, que han confiado en nosotros como clínica durante estos 8 años. Entonces, en este proceso ofrecemos estas 2 vías y en este caso, pues, contamos con oportunidad de compartir las experiencias en donde han habido pacientes que luego de realizarse estudios en donde se evalúa que el procedimiento haya sido efectivo, por ejemplo, un histerosalpingograma, evidencia que las trompas de falopio están permeables, es decir, que la cirugía ha funcionado. Y pues bueno, también podemos también compartirles aquellas experiencias de las pacientes en que no solo nos compartieron o nos trajeron su estudio de confirmación, sino que luego de un tiempo han alcanzado ese objetivo tan esperado que es un nuevo embarazo. Me llama mucho la atención que usted menciona la técnica de laparoscopía, ¿verdad? Así es. ¿Qué beneficios tiene esta técnica? Creo que lo hemos hablado también en otros podcasts, que esta es de mínima invasión, ¿verdad? A comparación de una abierta. Entonces, ¿qué beneficios tiene como sea la recuperación de la paciente? Que esto directamente se practica aquí en Clínica Femimed. Muy bien, pues definitivamente la recanalización tubárica videolaparoscópica o laparoscópica ofrece muchas ventajas con respecto a la abierta, entre ellas la recuperación mucho más rápida, un menor dolor posoperatorio, menor riesgo de sangrado, menor riesgo de infección y pues una reinserción laboral mucho más inmediata para aquellas pacientes que tienen una vida bastante activa o reproductiva, porque recordemos que una de las situaciones que generalmente también favorece a que esto se dé es que ustedes como damas hoy por hoy desde los años 90 son mujeres mucho más independientes, mucho más proactivas, mucho más decididas en cuanto a
lo que ustedes planean como proyectos de vida. Entonces, de pronto en este proceso es importante mencionar el contexto de estas pacientes, porque de pronto todavía existe cierto desconocimiento de que de pronto, si ya se operaron, puedan tener la oportunidad de volver a buscar o a intentar un posible embarazo luego de una recanalización. Por ello es importante mencionar que de pronto en ocasiones algunas pacientes inclusive pudieron haber pospuesto nuevamente tener una pareja por tener ese tabú, esa situación de decir, bueno, prefiero no porque de pronto tal vez la pareja desea tener un hijo y yo ya no se lo puedo dar. Entonces, en ese aspecto, esto no es un impedimento o no debería de ser un impedimento. Pero por lo pronto, pues esas son las experiencias o varias de las circunstancias que nosotros podemos compartirles. Sé que mencionó las técnicas específicas que ayudaban a que la persona sí pudiera ser candidata, ¿verdad? Pero hay otros requisitos que debe de tener la paciente para poder optar a ese tipo de procedimiento. En general, dentro de las características que pueden tener las pacientes es, número uno, y la principal, querer tener esa oportunidad y esa determinación de decir, quiero agotar como última medida, o no como última medida, sino no quiero perder la oportunidad de intentar poder quedar embarazada, porque puedo poder recanalizar. Número dos, la edad. Es importante que las pacientes consulten para saber qué características tienen de acuerdo a la edad para saber si todavía es prudente, porque también hay que mencionarlo. No es que la edad las limite, pero hay ciertas situaciones que también tenemos que tomar en cuenta. Número 3, importante, algunas características si tuviera alguna patología endocrinológica de base para idealmente también monitorizar y tratarla de forma simultánea para que también luego de que se logre el éxito de la cirugía, pues sea mucho más fácil que quede embarazada de forma inmediata. Porque también eso podría generar una demora, que si tienen una patología que no es controlada y de pronto se recanalizan, va a tardar mucho más en alcanzar el embarazo. Sé que ya platicamos un poquito sobre el proceso de recuperación, pero muchas pueden estar preguntando en este momento, bueno, yo me hago este proceso, ¿al cuánto tiempo ya puedo optar a quedar embarazada? Debo tener un cuidado en específico y me gustaría que también en base a su experiencia nos platicara sobre algún caso, ¿verdad?, que haya tenido para así que explicar un poquito más sobre esto que estamos platicando. Muy bien, esa es una excelente pregunta. En sí el tiempo, pues puede ser un corto tiempo. La literatura menciona que entre más inmediato se dé la búsqueda del embarazo, va a ser mucho más alta la posibilidad de que lo alcance. Probablemente no podemos discutir que en los primeros 3 a 4 meses luego de la cirugía sea mucho más fácil el quedar embarazada para una dama que posterior a unos 6 meses o un año. Pero ojo, aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si se busca inmediatamente el embarazo y la cicatrización, pues a pesar de que ya se ha dado, todavía está en una fase final, podemos tener el riesgo de que el embarazo se quede implantado en el sitio de unión o de recanalización, lo cual sí nos puede generar una complicación porque la paciente va a quedar embarazada, pero el embarazo no va a migrar ni se va a implantar en donde debe, que es en la cavidad uterina, sino que se va a quedar en la trompa de falopio y eso nos daría un embarazo ectópico. Entonces, sí es importante tomar en cuenta el tiempo, eso es una excelente pregunta. Y en cuanto a qué experiencia o qué caso me gustaría compartir, pues tengo una paciente que ella ya tenía dos hijas de las siguientes edades, una tenía 14 y otra tenía 12 años, una persona que pues bastante activa, muy trabajadora, y de pronto se quiso dar la oportunidad de buscar un embarazo. Y de primero pues se le comentó que tenía una patología adicional a la oportunidad de recanalización y pues era un mioma uterino. Entonces un mioma que sí comprometía
y también podía ser un factor que demoraba la oportunidad de quedar embarazada. Por lo mismo, pues se le explicó que de ser posible había que resolver ambos cuadros, pero pues ella por la inquietud de tratar de hacerlo lo más pronto, pues inicialmente solo hizo la recanalización tubárica y le fue muy bien. Le fue muy bien porque en el estudio reportaban que el proceso de recanalización como tal estaba permeable, o sea, sí estaba activo, pero lo que demoró un tanto la oportunidad que quedara embarazada era que el mioma sí había que resolverlo también. Entonces se tuvo que posteriormente resolver y luego de haber resuelto esos dos cuadros, quedó embarazada de forma inmediata. Ya posterior a esto, pues se recibió a un recién nacido de género masculino. Las otras dos niñas que ella tenía, pues eran mujeres y pues definitivamente la recuperación posterior a este proceso, que ambos procedimientos fueron por vía laparoscópica, fue muy significativa. A diferencia de que si ambos procedimientos se hubieran hecho por vía abierta. Entonces, en este caso es uno de los casos más significativos de las experiencias que más nos han aportado y consideramos con las cuales hemos contribuido a satisfacer y a brindar esa satisfacción y alegría a esa pareja, porque se alcanzó. Me gustaría ya para concluir resaltar de dos cosas muy importantes. La primera es directamente el tema, ¿verdad? El aprender esto que pues muchas personas, yo me pongo en este grupo de personas que no sabíamos que se podía realizar este procedimiento. Y también el otro beneficio que nos da la tecnología, ¿verdad? Que sea de una manera mínimamente invasiva. Porque muchos pueden decir, quiero este procedimiento, pero me da miedo que tenga que tener una cirugía, pues que sea, como dicen, me van a abrir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar en reposo? Entonces aquí tenemos dos grandes ventajas, ¿verdad? Entonces me gustaría invitarlas, ¿verdad? Que si ustedes tienen este deseo, puedan visitar al doctor José Roberto Tay, aquí en Clínica Femimed, para que puedan y platicar con él. Ya lo hemos visto en los demás podcasts, él está abierto a platicar, ahí sí que responder todas sus respuestas y a obtener más información de ese tema, ¿verdad? Así que damos por finalizado este podcast. Gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente y sobre todo a usted, doctor José Roberto Tay, por estar con nosotros. Muchas gracias, Eloisa. Que tengan feliz día.